Buenas tardes a todos. Qué pena con ustedes la demora en la conexión, los 5 minuticos de retraso. Bienvenidos a todos a este nuevo en vivo en nuestra plataforma, nuestra clase gratuita del día de hoy, manejo de aparatología en posoperatorio con James Ortiz. Bienvenidos a todos. Vamos a esperar que la gente ingrese para invitar a nuestro mentor y darle inicio a nuestra clase. Muchas gracias a todos los que están presentes. Les recordamos el tema de hoy, manejo de aparatología en postquirúrgico. ¿Listo? Bienvenidos a todos. Les agradezco que me vayan dejando ahí desde dónde nos escriben y cuál es su profesión. Para nosotros es importante conocerlos. Bienvenidos a todos a esta comunidad, la comunidad estética más grande de Latinoamérica. Estamos como en nuestra 10ª clase gratuita. Entonces vamos a invitar aquí a James, que ya entró. James. Señor James. Entonces ya le enviamos la solicitud a nuestro mentor, James Ortiz. Entonces, Jamesillo, ¿cómo vamos? ¿Todo bien? Bien. Acá tomándome un cafecito antes de iniciar esta transmisión con todos ustedes. Les cuento que esta clase va a estar buena, porque la gente está muy animada. La gente ha preguntado muchísimo el día de hoy por el tema. En realidad es un tema que me gustó mucho que me dijeras que lo íbamos a manejar en estas clases porque es el pan de cada día sobre todo para los estéticos que están trabajando hoy en día los posoperatorios, ¿no? Muchos trabajan de la mano de cirujanos plásticos. Creo que todavía hay por reforzar mucho el concepto de cuándo se debe empezar la aparatología dependiendo del posoperatorio que se esté trabajando. Obviamente cada cirujano plástico tiene sus parámetros especiales, entonces eso también tiene mucho que ver, pero hoy en día hay muchas tecnologías que la gente no conoce. Por ejemplo, la diatermia, que yo sé que tú la trabajas, que es una tecnología espectacular a la hora de trabajar posoperatorio. Sé que vas a hablar seguramente de esa aparatología porque es como de lo mejor que hay hoy en día para posoperatorio. Entonces, nada, esperemos que siga entrando la gente. Como les digo, por favor, los que se están conectando, escríbanos desde qué ciudad o desde qué país nos están escribiendo. Escríbanos cuál es su profesión. Para nosotros es importante saber las personas que están aquí cuál es su profesión, desde dónde nos están escribiendo. Recuerden que hay gente de Argentina, de Perú, de Ecuador, de Chile, de España, de México. Entonces, para nosotros es importante conocer todo esto. Entonces, cuéntame, James, ¿cómo nos ha ido? ¿Cómo te fue por allá en ese congreso que vi que estuviste en Cartagena dictando también unas charlas también de electroestética? Cuéntanos un poquito de eso mientras empieza a entrar la gente a nuestro en vivo el día de hoy. Bueno, Yesid, como siempre todas las experiencias son diferentes, se aprende siempre de cada persona que asiste a las charlas, a los congresos, a las conferencias. Tuvimos la oportunidad de hablar acerca de tecnología de alta gama, todo lo que el esteticista debe de saber. Y cuando hablamos de eso es que hoy por hoy, Yesid, como tú lo sabes, la tecnología va avanzando y va avanzando a pasos agigantados y nosotros tenemos que ir ligados o de la mano de todo lo que es la tecnología de alta gama. Obviamente reconociendo qué tecnología es para uso médico estético y si yo puedo de pronto operarla con ayuda o con supervisión directa del médico tratante. Entonces ahí es donde nosotros debemos de conocer qué tecnología. He visto y he entrenado muchas personas que han adquirido equipos como los láser, tanto un láser diodo, como un láser Yaku Switch para la eliminación de tatuajes, que son de uso estético, médico estético, con una supervisión muy importante porque hay unos riesgos a la hora de utilizar este tipo de tecnología, radiofrecuencia fraccionada, CO2 fraccionado, y por ende, pues hay que tener claro qué nos compete y qué no,
Y si nosotros estamos de la mano, por ejemplo, yo aquí tengo en mi estética el aval a través de Paola Betancourt, que es una dermatóloga. Yo trabajo con un cirujano plástico, que es el doctor Diego Alejandro Vega. Y a través de ellos, pues yo trato de que todos lo hagamos de manera interdisciplinaria, es decir, que todos hablemos del mismo idioma, que todos podamos trabajar por el bien del paciente. Eso es lo que hacemos junto a la estética. Y por eso es que queremos, Yesid, lograr que la comunidad de estética en Latinoamérica sea tan grande que podamos lograr muchas cosas para el gremio. Y es por eso que estos live a través de la plataforma Praxis se están realizando. Oiga, James, es muy importante lo que usted dice. La idea es que podamos hacer realmente una comunidad estética donde podamos vivir en paz, médicos, Sí. especialistas, fisioterapeutas y odontólogos, porque existe una guerra increíble que la verdad no tiene ningún sentido. Todos podemos vivir en paz complementando el trabajo, cada uno haciendo lo que realmente le toca hacer, ¿no? Yo veía que tú esta semana con un médico que le ha dado palo a los esteticistas como un berraco, porque hoy en día ya todo se les volvió biopolímeros, que en realidad lo hablábamos contigo de manera interna. Pues obviamente, si el cirujano plástico vive de quitar biopolímeros, pues siempre va a decir que todo es biopolímero, ¿sí? Yo incluso también tuve aquí un encontrón con un cirujano plástico muy famoso en Norte de Santander, y yo le dije, doctor, ojo con lo que está diciendo. Usted no puede decir, uno, que todas las moléculas son biopolímeros, y dos, que no funciona la mesoterapia, porque hay estudios respaldados internacionales donde dice que sí. Obviamente no podemos normalizar el hecho de que hay mucha gente que sin estudio, que sin capacitación, porque también los médicos tienen razón que cualquiera no puede poner una mesoterapia, que cualquiera, la gente ni siquiera entiende los ángulos, la profundidad, la importancia de saber manejar cada uno de los productos, que la idea de Praxis también es que la gente se prepare y que tengamos un respeto por lo que debe hacer cada persona, ¿no? Te decía yo no entiendo el médico porque tiene que, puntualmente tiene que tratar de resaltar, hablando mal de los estéticos, cuando uno es bueno en su trabajo no tiene que opacar a nadie más, ¿cierto? Igual el estético tiene que aprender a respetar el trabajo del médico, y todos podemos trabajar en armonía porque trabajo hay para todos. Lo importante es que podamos crear una comunidad en la que aprendamos a respetar el trabajo de los demás. Es muy bueno el trabajo que tú haces, incluso me da risa que él a los días saca un video y dice, bravo, James, aplaudo la iniciativa. Obviamente, claro, cuando tú hablaste de que trabajabas con médicos y todo eso, uno no puede generalizar, o sea, está muy bien dicho, o sea, no todo el mundo se quiere operar, las operaciones también tienen complicaciones, y no por eso nosotros decimos, todos los cirujanos tienen complicaciones, a todos los cirujanos se les mueren los pacientes. Entonces el médico tampoco puede generalizar que toda la mesoterapia es mala, que no, porque hay médicos estéticos que trabajan la mesoterapia y todos son bienvenidos, y la medicina trabajada con mucho respeto, respetando los ámbitos de cada quien, tiene muy buenos resultados. No hay por qué hablar mal del trabajo de los otros. Entonces, bueno, realmente pues es una reflexión que se nos sale de contexto, pero la idea de nosotros realmente es que esta comunidad a nivel Latinoamérica sea tan grande que podamos entender que todos podemos trabajar en armonía, y que cuando se hacen las cosas bien podemos lograr grandes cosas. Entonces, bienvenidos a todos. Hemos tenido 2 clases de fibrolases espectaculares contigo, que todavía llegan y llegan y llegan y llegan. Pregunta de todo el mundo, quiero más fibrolases. Bueno, ya va. Tranquilos que vamos a empezar a hablar ahorita de posoperatorios. Contigo tenemos planes también a hablar de lo que hablaste ahorita de láser, que yo siento que la gente ha perdido mucho respeto por lo que es un láser, porque hoy en día tú te metes al Alibaba y pediste un láser. Entonces, pero no entienden la complejidad que tiene un IPL, la complejidad que tiene un láser diodo, la complejidad que tiene un láser jack, la complejidad que tiene un CO2 fraccionado. Entonces, para cada tecnología hay que entender muchísimas cosas, y como les digo, hay que aprender a respetar el ámbito de los médicos. El CO2 fraccionado, por ejemplo, es algo completamente clínico, que por más de que el vendedor te lo quiera normalizar, no, el CO2 fraccionado es algo muy complejo. Si ustedes trabajan de la mano de un médico, perfecto, adquiéranlo, realícenlo. Pero yo digo que el mejor negocio para un esteticista, para cualquier profesional de la salud, generalizando, es poder dormir tranquilo, ¿cierto? Dormir tranquilo, no tener complicaciones, que tú no te acuestes y estés pensando, ¿será que este paciente se nos va a pigmentar? ¿Será que este paciente la lesión le va a empeorar? Entonces, bueno,
En fin, la idea es que nosotros logremos enseñarle a la gente, concientizarla y que podamos ser una herramienta para el profesional de la salud, que podamos ser una herramienta para esta comunidad como tal. Buenas noches, bienvenidos a todos. Yo creo que ya somos 63, esto igual irá subiendo como siempre, pero creo que ya podemos dar inicio. Les recuerdo, estamos con James Ortiz, nuestro mentor. Vamos a hablar hoy de tecnologías que puedes utilizar en el postoperatorio, que nos parece un tema muy importante. Gracias a todos los que están presentes, gracias a todos los que hacen parte de Praxis Studio. Les quiero recomendar nuevamente que si ustedes no tienen acceso a Telegram, nos lo pidan por acá, dejen sus comentarios, nos escriban por interno de Instagram. Oiga, mándenme el link, quiero estar en Telegram. Ahí llega información de mucho valor. Les estamos mandando algunos videitos con algunos tips que han dado ustedes dentro de sus entrenamientos en la plataforma. Les estamos enviando accesos a las clases gratuitas. Estamos compartiendo resultados de antes y después de pacientes, de los mentores. Estamos compartiendo información de valor en nuestra comunidad. Ya estamos llegando a los 800 en nuestra comunidad en Telegram. Entonces, sería muy bueno que sigamos creciendo. Quien quiere tener acceso a la plataforma, recuerden que pueden adquirir también entrenamientos pagos. Eso es de libre albedrío. Si ustedes quieren solamente asistir a esto, chéverísimo. Pero pues hay entrenamientos de mucho valor que pueden adquirir de forma individual o con anualidad. ¿Listo? Eso es otro tema, lo vamos hablando, los que estén interesados en anualidad, los que estén interesados en adquirir entrenamientos, en conocer un poco más. Si tienen dudas, vamos a dejar ahorita fijado el WhatsApp de Praxis para que pregunten, ¿listo? Entonces, te dejo que inicies porque sé que que te hablas. Me gustaría mucho que te presentaras nuevamente porque hay gente nueva, hay gente de otros países que no sabe quién eres tú. Entonces, empecemos, ¿listo? Bueno, como ustedes saben que vamos a utilizar unas diapositivas como ayuda para que ustedes puedan ver casos clínicos o ciertas cosas que son importantes a la hora de conocer todo lo que tiene que ver con aparatología que se debe de utilizar en los postquirúrgicos. Me van a ver un poco oscuro, no sé si de pronto me están viendo bien. Aparte de eso, quisiera saber si me están escuchando perfectamente para empezar, en este caso, todo lo que queremos hablar el día de hoy. ¿Me escuchan bien? Está perfecto, dale. Ok, listo. Bueno, para las personas que están hasta ahora ingresando al live de Instagram de Praxis Studio y de James Estética, que de pronto no han tenido la oportunidad de ver algunas de las capacitaciones o live que se están entregando con información de mucho valor acerca de muchas tecnologías, pues me presento, mi nombre es James Ortiz, soy enfermero técnico y esteticista. Tengo la gran oportunidad de hablar hoy de aparatología en postquirúrgicos, tal vez un tema muy importante para la gran mayoría de cosmetólogos y estéticas de Colombia y toda Latinoamérica, porque hoy por hoy las cirugías estéticas plásticas son las que más son demandantes en Colombia a la hora de trabajar todo lo que es la parte estética. Siempre nos llega un usuario queriendo realizarse un postquirúrgico, ya sea de una cirugía de liposucción, de lipectomía, dermolipectomía. Para las personas que están en el extranjero, el tummy tuck, el baby makeover, algo así, que de pronto es todo general, todo lo que es implantes, liposucción, transferencia de glúteos, todo lo que tiene que ver con cirugía plástica y estética, y que a veces es importante empezar a reconocer en qué momento es que yo debo de utilizar la aparatología. ¿Por qué? Cuando nosotros atendemos a un paciente, lo primero que yo quiero hacer aquí un énfasis es trabajar de manera, esto lo aprendí en Cartagena, trabajar de manera interdisciplinaria. Nunca o casi nunca conocemos, si no trabajamos de la mano del cirujano plástico, nunca conocemos la práctica que realizó el médico que realizó ese procedimiento, y a su vez desconocemos qué fue lo que ocurrió, qué le hizo, cómo salió el paciente. Y aquí es donde yo le pido el favor a toda la gran mayoría de esteticistas que nos están viendo hoy, es que tengamos la oportunidad de que cuando trabajemos un postquirúrgico, hablemos con el paciente, preguntemos qué médico le hizo la cirugía, cuánto se tardó en quirófano, si conoce la cantidad de grasa en un procedimiento quirúrgico, si conoce cuánto cc de solución salina o el gel cohesivo, cualquier tipo de prótesis se le colocó,
Estos son datos que él debe de conocer antes de realizarse ese procedimiento quirúrgico. Si sale después del quirófano, conocer qué pasó, cómo salió su cirugía, si se hizo la extracción completa, si hablamos de una liposucción, fue completa, si se hizo una lipotransferencia de glúteos, si el médico mandó medicamentos especiales como lo son los anticoagulantes, y todo esto inmediatamente me permite a mí conocer el estado clínico del usuario a la hora de utilizar aparatología. ¿Bien? Entonces, eso sí es importante reconocerlo. Yo debo de preguntarle al usuario antes de iniciar un postquirúrgico. ¿Por qué? Porque si el paciente presenta síntomas como mareos, síncopes, tiene su hemoglobina baja, tuvo alguna transfusión, está generando adormecimiento en miembros inferiores, hay un edema, el hematoma es demasiado grande, lo más importante es hablar con el médico, tener un contacto interdisciplinario y mirar si debe ser valorado por un médico, hacerle un Doppler venoso, chequear hacer digamos un recuento de hemoglobina para revisar cómo se encuentra y todo este tema. Permítanme que se los apagó el computador, denme un segundo. Tienes que estar pendiente aquí. Bueno, no se preocupe. Mientras James va arreglando ya su problema técnico, yo les voy contando. Nosotros en Facebook y en Instagram hemos tenido muchísimos comentarios. Quiero aclarar. Praxis es una plataforma para todos los profesionales de la salud dedicados a la estética. Ojo, cuando decimos todos es porque en todos los países hay diferentes opciones para todos. Les doy un ejemplo. En Colombia, en este momento, los médicos pueden trabajar todo tipo de invasivo, los odontólogos pueden trabajar tercio inferior y a los esteticistas se les tiene prohibido trabajar invasivo. Pero, ojo, hay muchos estéticos que incluso son clientes míos de HIC que trabajan de la mano de médicos en sus clínicas, o sea, las clínicas de ellos contratan médicos y les gusta estar enterados de todo lo que es el conocimiento de los tratamientos invasivos. No porque lo realicen, ojo, nosotros somos una plataforma académica a la cual sentimos muchísimo respeto por la medicina estética y por todos estos procesos. Nosotros no avalamos a nadie que no esté dentro de la ley a realizar un procedimiento invasivo porque no es nuestra finalidad. Nuestra finalidad es que la gente pueda actualizar sus conocimientos y que haga las cosas de manera responsable, entendiendo siempre cuáles son sus alcances. ¿Por qué les hablo de sus alcances? Porque en Brasil, hace mucho tiempo, se unieron todos los estéticos y lograron que algunos tratamientos invasivos pudieran ser manejados por estéticos. Ojo, mínimamente invasivos, pero lo pueden realizar, ¿ok? Entonces, nosotros estamos en toda Latinoamérica y en muchos países de habla hispana que no están dentro de Latinoamérica, que pueden entrenarse con nosotros. Recuerden que también hay tratamientos como microagujas, que no está prohibido para estéticos, fibroblast, que no está prohibido para estéticos. Vamos a entrar con drenaje linfático, técnicas manuales, manejo de postoperatorio, limpiezas faciales. Por eso decimos que estamos dedicados a todo el área de la salud enfocado a la estética. No porque no sintamos respeto por la medicina estética, que si hay alguien consciente de esto, somos nosotros que llevamos 9 años trabajando de la mano de los mejores especialistas del país. Entonces, tampoco pretendemos meterle a alguien en un curso de 8, de 10 horas o de 50 minutos o de 40 minutos como son las capacitaciones flash, todo el conocimiento. Una médico me comentaba esta semana, oigan, si su médico profesional les dice que aprendió hilos en 54 minutos, corran. Yo le dije, doctora, con muchísimo respeto, que conozca primero qué es praxis antes de hacer un comentario como esto. Por obvias razones, nosotros no pretendemos meterle a una persona toda la carrera de medicina, más la especialización de medicina estética en 54 minutos. Es una actualización de hilos, donde hablamos de hilos lisos, que es una herramienta espectacular para ustedes los médicos, que están todos los días buscando actualizarse y que no tienen el tiempo, a veces el dinero para viajar a otros países y hacer actualizaciones. Entonces, realmente la idea es que logren entender que somos una herramienta espectacular para los médicos, para todos los estéticos, para la gente que trabaja, cada uno en sus niveles. Entonces, bueno, ya como resolvimos el problema técnico, te dejo seguir trabajando. Listo, entonces, ya sabemos que vamos a trabajar de manera interdisciplinaria. El conocimiento y la seguridad que le podemos brindar al paciente a la hora de realizar un postquirúrgico depende del resultado.
Recuerden que someter a una cirugía plástica, estética, a un paciente no solamente afecta la parte de sus tejidos, hay un proceso que empieza a generar una evolución de reparación porque el tejido se ha lesionado, sino que hemos encontrado que los pacientes a nivel psicológico tienen, digamos, un proceso digamos, de choque a la hora de revisarse en su espejo, verse en sus hematomas, necesitan seguridad, sienten que la cirugía no quedó como esperaba. La gran mayoría de pacientes tienen una inconformidad dentro del procedimiento quirúrgico, tal vez no era lo que esperaban o esperaban algo mucho mejor. Entonces, esto siempre va a ocurrir en una cirugía estética. ¿Y por qué lo coloco a acotación inicial? Porque es lo primero que debemos reconocer. Primero, la seguridad del paciente. Luego, a la hora de realizar un postquirúrgico, ¿de qué forma voy a utilizar la aparatología electroestética? Cosas importantes que debo de reconocer y que debo de saber a la hora de hacer un postquirúrgico es el proceso que incluye desde la salida del quirófano después de haberse hecho la cirugía, que inicia un proceso inflamatorio agudo en la piel y que nos va a llevar a una inflamación crónica, a una etapa proliferativa y terminando a una fase de remodelación que en todos los casos y en todos los pacientes se restaura de manera diferente. Nosotros siempre debemos hacer drenajes postquirúrgicos dependiendo de la orientación médica, es decir, si el médico en sus técnicas no recomienda postquirúrgicos o masajes o drenajes postquirúrgicos, pues no se debería de hacer. Si los médicos, como por ejemplo con el que trabajo yo, necesitan la ayuda de los drenajes linfáticos, activar todo su sistema de drenaje para eliminar la gran mayoría de líquidos y de toxinas y de desechos generados por el paso de la cánula, pues lo debo de empezar. Mi primera recomendación, drenar líquidos, hacer un masaje de drenaje, no necesariamente es de presiones fuertes sobre la piel. Recordemos que el tejido está traumatizado por el paso de ciertas herramientas que hicieron una succión, degradaron esa grasa y que luego se hizo una lipotransferencia. Hablemos de liposucciones, hablemos de lipectomía Ostomy Talk y se hizo un desprendimiento completo de la piel. A algunas se les hizo una aplicatura de los rectos abdominales o amarre de músculos, se hizo un nuevo ombliguito, se hizo una sutura de cresta ilíaca a cresta ilíaca más o menos. Todo esto nos lleva directamente a pensar que los masajes de drenaje no deben ser fuertes, deben ser presiones suaves, activando el bombeo y la circulación porque este tejido está traumatizado. ¿Cuál es la tecnología que nosotros utilizamos? Utilizamos y la herramienta y el equipo fundamental de postquirúrgicos es el ultrasonido. El ultrasonido se puede trabajar día interdiario, es decir, yo lo trabajo hoy o lo trabajo mañana, hoy lo trabajo, mañana no lo trabajo, pasado mañana lo trabajo. Todo depende en este caso de la evolución que me esté entregando el usuario. ¿Cuándo se debe de colocar el ultrasonido? El ultrasonido se debe colocar al tercer día del postquirúrgico. Los primeros 3 días debemos de reconocer que el mismo cuerpo está eliminando la gran mayoría de líquidos y de toxinas que se han generado en el cuerpo o de desechos o agua, todo lo que podemos ver en un postoperatorio y que está dentro de esa fase inflamatoria. ¿Qué podemos encontrar en la fase inflamatoria? Que es un proceso reaccional, es complejo y lo llamamos inespecífico. Se caracteriza porque hay unas modificaciones locales coordinadas de los vasos sanguíneos, es decir, aquí hay una afectación en el sistema circulatorio. ¿Y de qué más? Del tejido conectivo. Este tejido conectivo que yo debo de cuidar muchísimo, porque a la hora de yo alterar ese tejido es cuando se desencadenan procesos como la fibrosis. Entonces, recordemos que ese tejido conectivo pudo haberse roto dentro del proceso de la liposucción, dentro del proceso de la lipectomía, y que ese tejido conectivo rico en colágeno, rico en diferentes sustancias y proteínas, debo de cuidarlo a la hora de hacer el proceso y fase de remodelación cutánea. Eso es lo que me va a garantizar a mí que el tejido nunca se fibrose. ¿Qué puede alterar la homeostasis?
este proceso, el proceso inflamatorio, puede alterar la homeostasis general y que habitualmente finaliza mediante la reparación. Sí, la imagen que ustedes de pronto logran apreciar aquí es un paciente en el primero y segundo día de posquirúrgicos. Creo que acá está en el tercer día aproximadamente, donde si ustedes notan, no sé si de pronto alcanzan a notarlo ahí, si algo nos acercamos bien a cámara. James, yo creo que acerquemos un poquito más, porfa. Ok, vamos a ver. Si ustedes notan, es una inflamación que se genera en los primeros días del posquirúrgico. Este paciente con retención de líquidos, donde está alterada su homeostasis o el equilibrio de su cuerpo, está haciendo una retención hídrica y que debe ser eliminada. ¿A través de qué? De algunos canales. Muchos médicos dejan unos canales de apertura para drenar este tipo que los primeros días son líquido sanguinolento y que si no se cuida puede empezar a formar algo que nosotros llamamos como los seromas, ¿sí? Esos seromas se infectan y pueden formar un seroma de infección y es lo que directamente me daña mi tejido conectivo. Aquí las maniobras son sencillas, debo directamente estar relacionado con todo lo que es la parte de drenaje hacia los ganglios y vías linfáticas de mayor acceso y que en este caso, si yo ya tengo las aperturas, pues puedo hacer directamente los drenajes hacia esta zona. Si no tengo aperturas, debo inmediatamente hacer un drenaje linfático completo y utilizar prendas de oclusión o de compresión para que podamos fijar, evitar la formación de seromas y que el cuerpo empiece a liberar de manera natural todo este líquido retenido. Ahora, ¿qué es importante tener en cuenta? Nuevamente lo repito, al tercer día del posquirúrgico se empieza a utilizar el ultrasonido. ¿Cómo lo debo utilizar yo? Nosotros debemos recordar ciertas cosas básicas de los ultrasonidos y una es la parte del modo de emisión. Nosotros tenemos en los ultrasonidos los modos de emisión pulsado y los modos de emisión continuo. Cuando utilizamos un modo de emisión continuo, ¿qué queremos ganar? Un efecto térmico sobre la zona gracias a primero un efecto mecánico. Ese efecto mecánico me lleva a ese efecto térmico y ese efecto térmico me lleva a un efecto fisiológico o un efecto químico y terapéutico. ¿Cuáles son los efectos de un ultrasonido? Un proceso antiinflamatorio, antiedematoso y la liberación de ese proceso térmico pues nos va a ayudar a activar toda la circulación sanguínea, nuevamente una formación de angiogénesis, formación de nuevos vasos sanguíneos y la reestructuración o es un mediador para la reestructuración de ese tejido. Entonces es lo que primero debemos de tener claro, el ultrasonido. ¿Cuánto tiempo lo debo de colocar yo? 5 minutos por cuadrante. Si estoy trabajando por hemisferios, entonces voy a trabajar la parte izquierda del cuerpo 5 a 10 minutos y la parte derecha del cuerpo 5 a 10 minutos. Tenemos que tener claro que cuando utilizamos o trabajamos sobre un paciente en decúbito, ¿qué va a pasar? Vamos a trabajar primero la parte anterior. Luego vamos a sentar al usuario porque no lo vamos a poner boca abajo, porque la gran mayoría de personas se han sometido no solamente a la lipo, sino también al implante mamario. Entonces vamos a sentar con mucho cuidado al usuario y vamos a trabajar todo lo que es la zona posterior, otros 5 a 10 minutos. Después de esa zona, revisamos si se le hizo liposucción en pierna, si hubo una lipotransferencia en glúteos, no se toca. Los glúteos no se tocan con ninguna tecnología hasta después de 3 meses. ¿Por qué? Porque recordemos que luego de que se hace esa lipotransferencia hacia los glúteos, es como un tejido adicional que se le agregó a ese cuerpo. Podríamos tomarlo como un objeto extraño, el cuerpo lo puede desechar o lo puede absorber en un tiempo determinado. Entonces, para cuidar ese injerto que se hace directamente sobre los glúteos, ese injerto no se toca. El contorno del glúteo no se toca hasta después de los 3 meses de tratamiento. ¿Cómo vamos hasta ahí? Ven. James, bien, excelente. Mira, yo te voy a ir preguntando, porque esto es una duda que he visto mucho en las personas que manejan postoperatorio. Quisiera que les explicaras qué es un seroma y cómo pueden ellas identificarlo. ¿Listo?
Para las personas que están presentes, recuerden irme dejando sus preguntas acá. Esto es una clase interactiva, ¿sí? La idea es que ustedes vayan preguntando. Yo le voy haciendo las preguntas a James. Recuerden que cualquier pregunta, por sencilla que les parezca, va a ser buenísimo para aportarle a la clase. Entonces, de ustedes depende que esta clase sea muy, muy buena. Bueno, Yesid, ahorita vamos a pasar a la diapositiva del seroma para que ustedes lo puedan observar, qué es lo que puede ocurrir y por qué entonces en este tipo de casos sí es necesario el conocimiento, ya digamos a nivel de administración de medicamentos, cómo colocar una agujita, hacer un efecto de drenaje. Si yo no tengo el conocimiento, pero puedo considerar que hay un síntoma de oleaje en la zona, muy palpable, que se mueve de lado a lado, que hay orificios que están cerrados, que hay, digamos, está muy localizado, no es generalizado. Evitar esos seromas lo hace directamente el médico en control, haciendo la aspiración, ¿sí? O haciendo la extracción directamente con una aguja y con una jeringuita sacando directamente ese seroma. Si no tenemos conocimiento, debemos de inmediatamente enviar al paciente a su médico tratante para que él evite la formación de un seroma y que este seroma se infecte. ¿Cuál es el mayor riesgo de un seroma? Hay seromas que cicatrizan o hay seromas que directamente el mismo cuerpo puede ir eliminando, pero lo más, digamos, más grave es la formación de tejido alrededor de ese seroma, que es lo que encapsula y forma los tan famosos, la tan famosa fibrosis, que quedan aglomeraciones muy irregulares. Aquí hay un problema directo, tanto el parénquima como el estroma. Acá ya se deterioró esa parte de esos tejidos, se ablandaron, tienen diferentes formas y es lo que se agrava y formaría en este caso la fibrosis. Ahora les voy a mostrar el seroma. Me gusta hacer paso a paso, hablar de la inflamación. Estábamos hablando de la inflamación aguda. Ustedes saben que la inflamación aguda suele de ser de iniciación brusca y tiene síntomas muy manifiestos. ¿Cuáles son? Son de corta duración, hay un predominio exudativo, es decir, el cuerpo va a tener la eliminación de desechos y de toxinas. Predominan las células polimorfonucleares. ¿Qué quiere decir? Son células que se encargan de eliminar los desechos, en algunos casos como los macrófagos, en un elemento tan fundamental como lo es la fagocitosis. Una inflamación aguda puede llevar a una inflamación crónica si no se cuida. Entonces aquí es donde empezamos nosotros a utilizar el ultrasonido. Ese ultrasonido se utiliza a los 3 días, en tiempos que ya les acabo de mencionar, 5 minutos por hemisferio o 10 minutos por hemisferio por cuadrante, abarcando la zona anterior y luego la zona posterior. Aquí tenemos el paciente ya, digamos, boca abajo, porque no tiene implante mamario, ella se sentía mucho mejor allí, le hicieron una lipotransferencia en glúteos, ustedes notan el hematoma, es un hematoma normal que debe de ir cesando poco a poco. Siempre los síntomas manifiestos de una lipotransferencia va a ser de un enrojecimiento de la zona, un calor local, pero como le digo, las lipotransferencias no se deben de tocar. En la inflamación crónica hay algo que obedece directamente a factores etiológicos distintos. Acá, ¿qué pasa? Hay cambios vasculares, son menos significativos y son de carácter proliferativo. Acá ya tenemos lo que son los macrófagos, que son los que hacen el tema de fagocitosis, los linfocitos. Por eso es que a medida que van pasando los días del postquirúrgico, ya no hay un líquido sanguinolento, podríamos decir, ya no hay una secreción sanguínea, sino empieza a haber una secreción plasmática o linfática. Ya el color de su exudado no es de color rojizo, sino empieza a tener un color amarillento hasta que empieza a hacer eliminación directa de linfa. ¿Esto por qué? Por la activación de todo lo que son las células, tanto plasmáticas como las células de los linfocitos. Recuerden que ese tejido fue invadido y al ser invadido el mismo cuerpo tiende a recuperar la zona. Él tiene que equilibrar su cuerpo. ¿Cómo lo hace? Con una activación de los linfocitos. Él dice, este cuerpo está lesionado, hay una posible causa de infección, un trauma, necesito reparar y las células
los procesos que se derivan directamente de la inflamación crónica. Entonces ya sabemos que predominan los macrófagos, los linfocitos, las células plasmáticas. Aquí ya después de cierto tiempo, que es, digamos, una inflamación crónica que puede durar hasta 15 días, 20 días o un poco más, empieza ya a disminuir ese exudado. Empezamos nosotros a reconocer que la piel empieza a tener un proceso ya de una inflamación menor, ya el paciente, sus prendas de oclusión o prendas de compresión como las fajas empiezan a ser más holgadas porque el mismo cuerpo empezó a eliminar y empieza a hacer un proceso donde se está desinflamando este tejido. Luego de eso, de ese proceso inflamatorio que debemos de reconocer, el proceso inflamatorio me puede llevar o a la reparación total de la zona afectada o a la destrucción completa del tejido. Esa destrucción completa del tejido me la puede reemplazar por tejido fibroso o la muerte del organismo. ¿Cuándo hablo yo directamente de la muerte del organismo? Por acá tengo unas imágenes. Cuando empieza a haber una lesión sobre la zona, no sé si de pronto lo voy a mostrar aquí en el computador, se ve, creo yo, más claro. James, ahí estamos hablando de necrosis del tejido, o estás hablando de... Sí, o sea, recuerden que una inflamación puede llevarme a la recuperación del tejido o también a la muerte del tejido porque no se cuidó ese proceso inflamatorio. Recuerden que los médicos mandan tal vez antibióticos, analgésicos, ciertos medicamentos, pero jamás mandan un medicamento que contrarreste la inflamación, porque el proceso inflamatorio es uno de los pilares fundamentales para la remodelación cutánea. Si yo bloqueo ese proceso inflamatorio, puedo llevar directamente a la fibrosis o puedo llevar directamente a la muerte de tejidos, ¿sí? James, tenemos por aquí Acá una les voy pregunta. a mostrar. Dime. Eso que estás mostrando ahí son disidencias, ¿no? Estos son, bueno, dehiscencias de las heridas que se generan luego del tratamiento o de la cirugía estética, que pueden ser multifactoriales, pueden ser descuido del usuario, un mal procedimiento posoperatorio, una mala praxis del médico. Aquí, digamos, el cuidado es bastante a la hora de yo trabajar un posquirúrgico. ¿Qué es lo que ocurre? Noto que personas a partir del tercer día o cuarto día del posquirúrgico están empezando a colocar diatermias, lo que tú decías, radiofrecuencias, equipos que elevan hasta 42 grados centígrados la piel o el tejido, cuando un tejido hasta ahora está en proceso inflamatorio. Por eso, lo primero que deben de colocar ustedes es un ultrasonido, ojalá en modo de emisión pulsada, para evitar directamente aumentar tanto la temperatura de esa zona y esa zona me altere directamente la temperatura del tejido que está lesionado, que está en proceso cicatrizal y que puede llegar a generar una dehiscencia. Dentro de la tecnología de los posquirúrgicos utilizaban mucho lo que es la lámpara infrarroja. Esa lámpara infrarroja la utilizaban, tenía muy buenos resultados, pero se tenía que trabajar en el paciente más o menos a 60 centímetros o a 1 metro de distancia del usuario. Esto para evitar efectivamente lo que yo les mencionaba, que era las quemaduras por el mal uso de la tecnología. Solamente hemos hablado de el ultrasonido en posquirúrgicos. Es decir, siempre el médico que ordena el posquirúrgico o el drenaje linfático a través del cosmetólogo o el esteticista le recomienda 10 posoperatorios o hasta 20. Ellos siempre regalan más o menos 10 posquirúrgicos. En esos 10 posquirúrgicos hay que drenar la gran mayoría de líquidos, recuperar ese tejido, entonces por ende puedo colocar yo ultrasonido día de por medio hasta completar las 10 sesiones o hasta completar las 15 sesiones. Cuando hablamos de 15 sesiones estamos hablando de que ya han pasado 15 días del posquirúrgico.
Esos 15 días de posquirúrgico ya me permiten a mí revisar qué puede estar ocurriendo en el tejido. Si está empastándose, o sea, que si se está formando un proceso de empastamiento por una inflamación muy crónica y que puede estar dañando ese tejido por un reemplazo de tejido fibroso. Si hubo dehiscencia de la herida, entonces puede haber una necrosis y la muerte del organismo, ¿sí? Entonces, hay que estar pendiente de eso. Ya si yo hablo y en 15 días de posquirúrgico hay un buen proceso en el cual la persona desinflamó, drenó, no hay evidencia de dehiscencias, heridas, ya todo está cerrando. Aquí yo ya puedo empezar a utilizar tecnología. Después de 15 a 20 días de posquirúrgico, equipos de radiofrecuencia. Recuerden que la radiofrecuencia, voy a cambiar la cámara, bueno, o voy a Ahmed, darle la vuelta para... Dime. te tengo unas preguntitas acá antes de que continuemos, ¿listo? Bueno, Listo, para no sé. aclarar, hay gente que me dice que quite el texto. James, no se te escucha, ¿me escuchas? Habla, por favor. Ahí yo te escucho, Ya, yo ya, te ya. escucho. Hay gente que me dice que quite el texto, pero no lo puedo quitar porque si no, no vería las preguntas. Ustedes desde su en vivo, o sea, desde su celular, pueden lanzar el texto hacia la izquierda o hacia la derecha para que de su pantalla se remueva. Ya no puedo porque entonces no podría ver las preguntas. ¿Listo? Dice, un Ok. paciente con lipotransferencia después de los 3 meses, ¿qué tratamiento se le puede hacer? Bueno, en cuanto a lo que es la parte de tecnología, recuerden que hoy estamos hablando de aparatología. Si ya ha pasado 3 meses de la lipotransferencia, aquí yo ya puedo empezar a utilizar tecnologías como las diatermias o las radiofrecuencias. No debo de colocar ultrasonido porque aquí yo no tengo necesidad de hacer proceso antiinflamatorio o antiedematoso y ya el tejido como quedó a los 3 meses, puedo decir que ya es el tejido que quedó, hubo de pronto absorción de grasa, hubo algunas depresiones, y aquí es donde yo debo empezar a trabajar la diatermia. Yo le recomiendo más las diatermias, es decir, las radiofrecuencias que anteriormente utilizábamos o que son convencionales como las radiofrecuencias bipolares, que vienen con varios electrodos, que las llamamos radiofrecuencia bipolar, tripolar, tetrapolar, pentapolar, hexapolar, octopolar, porque tienen muchos electrodos de emisión de calor. Este es un calor muy externo, no me permite llegar a tejido conectivo, llegar a tejido más profundo, más en este caso a la zona de los glúteos. Las diatermias están en monopolares, son radiofrecuencias o diatermias monopolares y están en dos clasificaciones, la diatermia capacitiva y la diatermia resistiva. Son tecnologías que van muy bien en el tema de los postquirúrgicos, porque cuando hablamos de capacitiva, hablamos de todo lo que es la estructura externa de la piel. Me va a ayudar a mejorar todo lo que es la parte del tejido conectivo y las adherencias de las estructuras superficiales de la piel. Hablemos de la separación de la parte de piel, del tejido graso o de la fascia de la zona muscular directamente en el abdomen. Cuando trabajo diatermias resistivas, ya voy a un tejido más profundo. Hacer una estimulación desde la parte muscular, tejido graso, hasta la parte superficial. Entonces, cuando queremos mejorar la fibrosis generada, esos daños que están causados por un mal postquirúrgico o por un exceso de colágeno del paciente o por un descuido del médico, hay muchas razones. Las diatermias en conjunto con mesoterapia, con aplicación de enzimas, nos va a ayudar mucho en la formación, en la disminución de estas fibrosis. Entonces, cuando van a trabajar los glúteos, lo mejor es diatermias. Luego de que yo mejore el contorno del glúteo, la apariencia, que no hay irregularidades, yo puedo empezar a hacer un proceso de tonificación. ¿Por qué? Recordemos que cuando hacen una lipotransferencia en el glúteo, dan volumen, pero ese volumen al paso del tiempo, y he visto que utilizan unas fajas donde el glúteo queda como se coloca directamente sobre la zona de toda la nalga y queda por fuera expuesto ese glúteo en su faja, queda muy lindo en el posquirúrgico, pero si luego no se cuida ese glúteo por gravedad, simplemente va a caer, puede haber una formación de flacidez, entonces tengo que empezar inmediatamente a trabajar la parte muscular para que me haga un proceso de levantamiento. ¿Qué tecnología? Pues la convencional,
Gimnasia pasiva, algo mucho mejor, corrientes rusas y algo mucho más potente que me ayude directamente al volumen y a la tonificación del glúteo, lo que son equipos de tecnología GIFEM, que son ondas electromagnéticas de alta intensidad, que ustedes lo están escuchando mucho hoy por hoy, como el Body School o el EMS School, directamente sobre YouTube. Pero ya debe haber pasado 3 meses o más para yo poder revisar cómo quedó ese glúteo. James, ¿desde qué día se puede empezar el modo continuo? ¿Desde qué día se puede empezar el modo continuo? Después de los 8 días del postquirúrgico. La faja, ¿cuánto tiempo se debe utilizar? El médico es quien determina el uso de la faja. Para posoperatorios de liposucciones lo mejor es utilizarla por 3 meses y en tratamientos de lipectomía hasta 6 meses. Recuerden que en la lipectomía, al hacer un corte y desprender toda la parte cutánea, toda la piel de la fascia, esa piel tiene que recuperarse también para que tenga buenas adherencias. Si no, van a haber estructuras fijas y tejidos flácidos porque no tuvieron una buena adherencia. Entonces, lo mejor es que puedan usar la faja hasta los 6 meses, obviamente los primeros 3 meses, ojalá las 24 horas, y luego empezar a bajar de 12 a 8 horas hasta que se pueda retirar. ¿Qué se recomienda? Pues el ejercicio luego de los 3 meses para que podamos ayudar a que mi cuerpo ayude, evolucione y mejore, en este caso, ese postquirúrgico. La potencia que se debe trabajar el ultrasonido en el posoperatorio. Recuerden que los ultrasonidos dependen del fabricante. Si trabajamos ultrasonidos para postquirúrgico, primero, regla fundamental, es el ultrasonido debe tener 3 megahercios como mínimo. Si es 1 megahercio, hablamos de un ultrasonido muy profundo. Y si ustedes utilizan cavitaciones, porque en el extranjero veo mucha gente que hace postquirúrgico con cavitaciones, les quiero decir que va a formar flacidez y puede dañar en este caso las estructuras internas por la onda tan fuerte. Ahora, en las potencias, hay fabricantes que llegan hasta 2.5 watts sobre centímetros cuadrados. Aquí sí me tocaría ver la ficha técnica del ultrasonido, el modo de emisión, la frecuencia y los watts directamente por cabezal, porque eso es lo que me va a garantizar a mí a cuántos watts de potencia. Por ejemplo, hay algunos que no tienen watts, tienen de 1 a 10. Entonces, en postquirúrgico debemos de trabajar el 70% hacia abajo de los ultrasonidos. Es decir, no trabajarlo al 100%. Si estamos en números de 1 a 10, bajamos de 7 a 5 o de 5 a 7, dependiendo de la evolución de mi paciente. Si es en colores, porque he visto colores, amarillo, luego pasa a verde, luego a naranja y termina en rojo porque es lo máximo, debe estar en un rango entre naranja y verde. No puedo excederme a colores muy fuertes porque eso es lo que hace que se dañe ese tejido. James, te voy a hacer las últimas 3 preguntas para dejarte continuar porque si no, no vamos a terminar, ¿listo? Recuerden que estos son espacios donde podemos aprovechar al mentor. Vamos a hacer las máximas preguntas que podamos, pero hay que dejarlo terminar la capacitación, ¿listo? Dice, ¿por qué a veces se sienten partes duras y otras blandas a los 10 días? Ok, me gustaría preguntarle en qué tipo de cirugías. Más que todo esto ocurre en las lipectomías porque empieza a haber un proceso cicatrizal donde se acumuló más líquido y donde de pronto no hubo el proceso de drenaje completo, ese líquido se acumuló y se empiezan a formar tejidos encapsulados en esa zona que luego forman los empastamientos. Entonces, en esta zona tal vez ocurre mucho siempre en algún hemisferio del usuario, siempre, casi en la mayoría de pacientes. El lado izquierdo repara mucho mejor, el lado derecho tiene un poco más de tiempo. 1, 2. Los orificios se cierran con más facilidad en un lado que en el otro. Entonces, cuando esto ocurre, empieza a generarse un entumecimiento o un empastamiento del tejido que ustedes lo deben utilizar. Ultrasonido, como les digo, un buen masaje, permitir al cuerpo reparar y al pasar los 15 o 20 días empezar a utilizar diatermias que logren, a esto le llamamos algo, y es que el calor de la diatermia me puede hacer un proceso que se llama desnaturalización de proteínas. Esta desnaturalización de proteínas me permite que ese tejido fibroso o empastado se libere y nuevamente inicie su proceso de remodelación.
Jamesillo, buenísimo el dato de la cavitación porque es que eso también lo he visto que ya lo normalizaron y lo utilizan como si fuera un ultrasonido, ¿no? Yo tengo una pregunta aquí personal desde mi punto de vista, digamos como proveedor también, ¿no? ¿Tú podrías reemplazar el uso de la cavitación mejor por ultrasonidos focalizados? Sí, de hecho algunos ultrasonidos focalizados modulan la frecuencia, es decir, no siempre va a ser de 40 kilohercios. Entonces esto me permite a mí trabajar frecuencias desde 1, 3 megahercios, modularlas hacia arriba o disminuir la frecuencia a kilohercios, llegando a 37.000 o a 39.000 kilohercios. Esto me permite que no siempre la onda sea tan potente y podamos trabajarlo. Aquí, ¿qué es el dato importante? Es decir, las intensidades no pueden ser tan fuertes cuando el tejido está en proceso de reparación. Es decir, yo no puedo aumentarle que porque el paciente no siente calor, aumentarle toda la intensidad focalizada, porque esto hace que el tejido no tenga un efecto antiinflamatorio, sino que aumente la vasodilatación, aumente el poder más bien hacia la inflamación y los tejidos no tienden a llevar su proceso de proliferación. Entonces aquí hay que jugar mucho con la parte de las intensidades. Bueno, continuemos. Ya seguimos respondiendo preguntas, pero te dejo avanzar. Listo. Esta es la paciente que hace un momento les mostraba, no sé si ahí ustedes alcanzan a notar, día 15 de posquirúrgico, es esta misma, ¿sí? Que ustedes ven aquí, que ustedes notan que no se le ve ni la línea semilunares ni la línea media, hay una inflamación, hay demasiado hematoma, y vamos a pasar directamente a su etapa número 15 o su día número 15 de posquirúrgico. Se nota ya la línea semilunares que el médico marca a la hora de hacer una marcación abdominal. Ella pues es una paciente que era apta para una técnica Basser, que es una tecnología de succión por Basser, donde podemos ayudar mucho a las adherencias de la piel. Se nota mucho más ya las líneas semilunares en línea medias en procesos de marcación y se ve un abdomen mucho más bonito. Ahora, un dato antes de que se me olvide, también es bueno preguntarle al usuario qué técnica utilizó el cirujano. Una técnica de succión convencional, una lipoaspiración por vibración, una técnica Basser, un J-Plasma, J-Plasma que según la FDA es uno de los equipos que está siendo eliminado de las cirugías estéticas por todos los problemas causados a la hora de hacer un proceso de retracción. Entonces, todo esto es importante porque eso es lo que me garantiza a mí que el posquirúrgico sea efectivo. Si yo no conozco la técnica, por ejemplo, donde más trauma hay, que es la lipoconvencional, es donde más riesgo hay de fibrosis. Cuando se hace una lipoaspiración por técnica Basser, los riesgos son menores, pero va a drenar más el usuario. Entonces son cosas que uno a lo largo de digamos, de la experiencia empieza a notar que hay unas técnicas que sangran más, otras menos, unas drenan más, otras menos. ¿Listo? Bueno, entonces, este paciente que ustedes ven aquí, bueno, hay varias causas que generan, en este caso, todos los malos procesos de los posquirúrgicos, el aumento de la presión hidrostática de la sangre en los capilares, la disminución de las concentraciones de proteínas plasmáticas, el aumento de la permeabilidad de los capilares sanguíneos, el aumento del volumen de líquido extracelular, y la obstrucción en el drenaje linfático. Por eso es que es muy importante hacer un buen drenaje. Ahora, fibrosis. Aquí se los voy a mostrar que se ve mucho mejor, Yesid. La fibrosis del tejido puede ser una consecuencia del edema prolongado. Entonces, ¿qué es el edema? Fácil. La palabra edema viene de una palabra griega que es oidema, hinchazón. Esa hinchazón es visible, es palpable. Nosotros la notamos en el cuerpo inmediatamente cuando hay un edema. Ese edema, digamos, en algunos procesos es por gran mayoría esto líquido en el espacio existente entre las células de los tejidos, que denominamos ¿qué? Espacio intersticial o extracelular. Hay muchos procesos que también pueden generar la retención de líquidos en este espacio intersticial.
Entonces acá dice que hay ya sea por escapes normales de líquido a los capilares o bien porque impiden que los vasos linfáticos devuelvan los líquidos desde el intersticio a la circulación. En este paciente que ustedes ven acá es un paciente posquirúrgico de una lipectomía. ¿Qué pasa? Aquí se rompen muchas cadenas ganglionares, es decir, que todo lo que son vasos linfáticos quedan perdidos. Si ya sabemos que el sistema linfático es un sistema que no tiene un motor de impulso, que se lo debemos gracias al ejercicio, al caminar, a nuestros músculos, porque él fácilmente retiene líquidos en lugares donde no tiene una buena circulación venolinfática. Ahora hablemos de un tejido cuando se hace una lesión como una lipectomía y se rompen todos los canales linfáticos, muchos, todos los de la zona pélvica. Entonces empieza a haber un edema porque es que el líquido no sabe hacia dónde debo ir. Entonces aquí, ¿qué debo yo colocar? Si ya ha pasado el tercer día, porque también ocurre en una lipectomía, coloco el ultrasonido, pero mis masajes deben de ir hacia la zona axilar o todo lo que es la zona hacia zona sacra y para yo poder ir eliminando en este caso el líquido o el edema acumulado de la zona, digamos, abdominal. Ya lo que hay debajo de la línea debe de drenarse hacia la línea linfática de las vías inguinales, no ilíacas, sino inguinales. ¿Listo? Ahora, esto ya lo vimos y aquí hablamos en este caso de la fibrosis que se genera ¿por qué? Por un edema prolongado. ¿Que se produce en dónde? En la zona de agresión, producto de la inflamación. Hablamos ahorita hace un momento del parénquima y el estroma, porque cuando esto se disminuye, aumenta o digamos o hay algún cambio directamente o por la combinación de estos dos tejidos que son muy ricos en tejido conectivo, pues se aumenta la fibrosis. Este paciente que ustedes están viendo es una persona que quiso arreglar su problema de su primer postquirúrgico de fibrosis y se sometió a otra cirugía estética y si ustedes notan quedó peor. ¿Por qué? Porque no garantiza una liposucción romper esas bandas fibrosas que se han generado, esa cicatrización por debajo de la piel que formó fibrosis y que el médico rompió de nuevo, no hizo una buena succión o una aspiración y se formó un mayor proceso de fibrosis y a esto se le debe aumentar en este caso todo lo que es la parte de flacidez. Estos James, son, dime. hay muchísimas preguntas, pero te voy a tirar una como para solucionar varias dudas al tiempo. ¿Cuál es la mejor manera de abordar una fibrosis para ti? La mejor manera es, primero, bueno, conocer el estadio, porque si es una fibrosis que empezó a generarse a partir de los 15 días después del posquirúrgico, bueno, hay muchas técnicas, entre ellas el masaje manual. Aquí debemos hacer una presión suave sobre la zona para hacer un masaje desfibrosante mínimo, combinarlo con ultrasonido radiofrecuencia y si tengo la posibilidad de hacer aplicación de carboxiterapia, lo puedo hacer. Ahora, si la fibrosis sigue aumentando en su proceso de reparación, yo debo de empezar a utilizar técnicas como la intradermoterapia de aplicación de enzimas, como la colagenasa, lipasa y hialuronidasa, que me permiten disminuir ese tejido fibroso. Ahora, ¿qué hay que tener en cuenta? La fibrosis en su proceso final, podemos hablar de un mes, mes y medio. Si yo veo que a los 15 días se están formando empastamientos, no hay por qué preocuparnos. Hay que seguir y continuar con el posquirúrgico. Empezar a utilizar la diatermia. Esa diatermia me va a ayudar a mejorar esas fibras de colágeno, a liberarlas y a nuevamente hacer un proceso de remodelación. Si hay unas muy marcadas, por ejemplo, como zonas de empastamiento, bueno, vamos a chequear si es que la faja ahí está haciendo una mala compresión, si debe de utilizar una compresión allí mayor o adicional para que mejore este proceso. Entonces, son varios temas porque cada paciente se debe trabajar de manera diferente, pero para mí la radiofrecuencia o las diatermias es el mejor resultado para mejorar y liberar los procesos de fibrosis. Para que esté claro, porque hay mucha gente preguntando qué es la diatermia. La diatermia es una radiofrecuencia monopolar. Monopolar, correcto. Las radiofrecuencias monopolares son llamadas diatermias. El poder de calor es mucho más alto que una radiofrecuencia bipolar.
La gran mayoría de radiofrecuencias utilizan un electrodo de retorno, es una placa que se coloca en la zona de la zona lumbar y se trabaja de manera perpendicular hacia la placa. Esta emisión electromagnética aumenta la temperatura de hasta 42 grados la piel, haciendo que la estimulación de algo que se llaman proteínas de choque térmico y la remodelación cutánea gracias a este tipo de liberación. Vamos al seroma, Yesid. Entonces, seroma dice, en forma de cúmulos de líquido posoperatorio, o sea, el seroma que tiene grasa licuada, tiene suero, tiene linfa, tiene plasma, ocasionalmente productos hemáticos, o sea, todo el contenido hemático de pronto por el que fue en proceso de sufrimiento a la hora de hacer un procedimiento como es o una lipo o una lipectomía. ¿Qué pasa? Que no son absorbidos, ni se pudieron absorber por el mismo organismo, ni se pudieron drenar en esa área donde se sufrió por traumatismo o una intervención quirúrgica. En este caso, por la parte de la liposucción o lipectomías. ¿Cómo se manifiesta? Se manifiesta como una tumefacción en la zona involucrada que a la palpación es depresible y móvil. Genera un signo de oleaje. Eso es como si ustedes inflaran un globito con agua. Eso sucede. ¿Qué pasa con ese seroma? Que digamos, si se formó en esta zona, hay un encapsulamiento porque como el tejido está en proceso de proliferación, entonces empieza a ser como una semicápsula, como a englobar ese líquido ahí, porque el mismo cuerpo es tan inteligente que dice, yo no quiero que este líquido me contamine o me infecte. Entonces inmediatamente lo empiezo a capsular por todos los procesos y las células que están directamente relacionadas en los polimorfonucleares. Ahora, como se encapsula, ya empieza a tener un signo de oleaje, no se mueve, o sea, está ahí, no se puede ir de al lado allá. Si eso ocurre, hay que hacer una aspiración, eso lo debe hacer el médico o el enfermero o esteticista que está preparado directamente para trabajar el postquirúrgico. Es la única forma. Si yo trato de hacer que por presión, por fuerza, ese seroma salga de ahí, si es una lipectomía, ocurriría algo que ustedes ven aquí, que sería una dehiscencia de esa herida. Y se abre e inmediatamente nosotros ya no vamos a una cicatriz normal, sino a una cicatriz por segunda intención, que ya aquí toca empezar a utilizar ungüentos para poder cerrar la herida por segunda intención y ya va a haber un proceso cicatrizal totalmente diferente. ¿Listo? James, Protocolos. Dime. Jamesillo, una pregunta. Bueno, aquí les voy a responder yo una y la otra te la dejo a ti. Nos preguntan que si diatermia es lo mismo Tensamas. Bueno, yo les hablo desde el punto de vista de Colombia. Ustedes tienen que tener cuidado porque pues hay mucha gente que por vender usa nombres que son marcas ya patentadas y que tienen pues que tienen realmente un buen reconocimiento y que realmente son tecnologías muy buenas, ¿sí? Yo no voy a hablar de marcas porque la finalidad de Praxis es realmente ser solamente académicos, pero hay muchas personas, que me imagino que en sus países también hay, que no tienen escrúpulos y se aprovechan de estos nombres y de estas marcas para vender tecnologías chinas sin registro y sin respaldo, que lo que terminan es quemando sus pacientes o haciendo que cuando ustedes realicen un procedimiento no tengan el resultado que deberían tener con una diatermia buena. Entonces tienen que tener mucho cuidado en ese sentido de a quién le están comprando, que sean personas confiables, que no se aprovechen solamente de una marca comercial registrada y patentada, porque incluso les puede generar problemas legales a ustedes utilizar este tipo de nombres, ¿ok? La segunda, muchas personas preguntan si hay una fibrosis que lleva 5, 10, 15 años, 20 años, ¿en ese momento las enzimas sirven o qué hay que hacer con fibrosis de tantos años? Ok, para fibrosis de tantos años, nosotros lo primero que debemos hacer es un proceso de remodelación de ese tejido fibroso. ¿Cómo lo tenemos que hacer? Primero haciendo un impacto y ese impacto puede trabajar la parte lipolítica. Primero utilizamos aceleradores metabólicos que me permitan tal vez aumentar la temperatura de ese tejido para lograr el proceso de rompimiento. Utilizo en este caso lipolíticos en combinación con ultrasonidos y luego paso entonces al uso de carboxiterapia
como aplicación de dióxido de carbono para que me haga una hiperdistensión o una hiperpresión de ese tejido y me ayude a liberar ese tejido aglomerado. Recuerden que las fibrosis son cicatrices que se generan en la parte interna. Va a ser más difícil una cicatriz o una fibrosis de hace 3 o 5 años, pero vamos a poder bajar el proceso inflamatorio o el proceso aglomerado de esa fibrosis. Luego de eso, empezar a hacer sesiones de diatermia o de radiofrecuencia muy localizadas, con un buen masaje, aplicación nuevamente de lipolíticos, y si ya ha disminuido por completo o ha mejorado el proceso, digamos, de protuberancia, que se evidencia mucho a la hora de palpar la zona, ahí pasamos directamente a los procesos enzimáticos. Yo no recomiendo de una vez hacer el proceso enzimático. ¿Por qué? Porque sí, la colegenasa nos va a ayudar a ese tejido fibroso, a hacer ese proceso de catálisis o catalizar directamente esa fibrosis, pero primero tenemos que reconocer que ese tejido fibroso estaba antes dentro de un impacto subcutáneo. Entonces, primero hago algo o un proceso lipolítico, luego paso directamente a un proceso de impacto sobre ese tejido fibroso que fue rico en colágeno, que se fibrosó y que formó esa cicatriz. ¿Qué va a pasar? Que el paciente en 3 sesiones no se le va a eliminar la fibrosis. Hay que hacer más técnicas o varias terapias, aproximadamente entre unas 8 o 16 sesiones para que mejore. Y a eso le tenemos que sumar si la fibrosis que se generó y se nota más es porque hay también un mal proceso en la cirugía. Porque a veces vemos que la cirugía o la fibrosis se nota muchísimo, pero a veces es porque el médico, a la hora de haber hecho la succión, su succión fue irregular, los planos no fueron iguales y hay unas, digamos, unas irregularidades en la piel, y eso es lo que permite que no se vea, digamos, estable, uniforme esa piel. Entonces a veces confundimos esa fibrosis muy aglomerada y es porque el médico pasó por el lado, hizo demasiada succión, retiro grasa y ese tejido se fibrosó y se nota mucho más. Entonces a veces también hay que revisar muy bien a la hora de trabajar ese tipo de fibrosis. Listo, Jamesillo, continuemos para ver si te dejamos ¿Listo? terminar. Ok, ya en protocolos, pues los protocolos me permiten hacer proceso de disminuir el dolor. ¿Cómo disminuyo yo el dolor? Con terapia manual suave y con la aplicación de ultrasonidos. Nuevamente, ojalá, en modo pulsado, intensidades no tan altas. Después de los 15 días, aplicación de diatermias. Después de los 20 o 25 días, o si antes el tejido empezó a notarse más fibroso, la aplicación de carboxiterapia. También noto, Yesid, que luego de 3 días del postquirúrgico empiezan a colocarles carboxiterapia. Un tejido que está todavía inflamado, estamos haciendo una hiperpresión por un dióxido de carbono, que en últimas lo único que me va a hacer es un proceso de aceleración de reparación, pero aún el tejido está inflamado, aún tiene líquido acumulado, no debería hacer una aplicación de dióxido de carbono hasta que no notemos, primero, que todo el líquido se ha eliminado y que inicia un proceso de etapa de remodelación de la piel. ¿Qué también necesitamos dentro del protocolo? Pues disminuir los hematomas, prevenir los seromas y la fibrosis y recuperar la sensibilidad de la zona abdominal y relajar la musculatura. Entonces, ahí ya tengo temas como el ultrasonido, que ya lo tocamos, es una tecnología que emite ondas de sonido, ustedes ya lo saben, que puede ser de 1 o 3 megahercios, y si hablamos de cavitación de 40 kilohercios, que no está indicado en postquirúrgicos. ¿Qué se logra hacer? Pues a veces en algunos casos podríamos llegar a generar un efecto de licuefacción o de emulsificación de las grasas, acelerando el proceso metabólico tal vez de algunas grasas que no fueron eliminadas, y aumentar la temperatura de la zona para aumentar en este caso la circulación y el drenaje de líquidos. Aquí está la intensidad, lo que yo les decía, 2.5 watts de potencia, pero eso ¿qué me lo dice a mí? El proveedor. Hoy por hoy los ultrasonidos que tienen son ultrasonidos chinos, como lo dice Yesid. Yo siempre recomiendo el ultrasonido nacional. No hay nada más que un ultrasonido nacional que reconoce la potencia,
que aparte de eso, sí nos emplean un buen piso eléctrico para formar un ultrasonido de 3 MHz potente, que tenga un buen efecto mecánico, que tenga un buen efecto térmico. Directamente donde trabajo, pues en el tejido adiposo o en el tejido celular subcutáneo. ¿Qué acción tengo? Una acción térmica, los ultrasonidos también forman cavidades, o sea, una cavitación mucho menor, hay una mecánica por vibración, puedo llegar a procesos de lipólisis, puede haber una permeabilidad de los tejidos, tiene un efecto antiinflamatorio, vasodilatador y ayuda a todo lo que es la parte de actividad linfática. Nuevamente repito, a partir del tercer día, días interdiarios, hasta 10 o 15 días del postquirúrgico. No se pongan a colocarle más aparatología. Mantas térmicas, lo puedo hacer solamente para mejorar procesos inflamatorios. Eso no me va a hacer más nada. También veo que mucha gente le coloca terapias de luz. Las terapias de luz generan un efecto que se llama fotobioestimulación. Solamente acelera el proceso de macromoléculas como el ATP, adenosintrifosfato, formador primario de energía de las células. Solamente es para que las células nuevamente recobren ese proceso que se perdió luego de una bajo la anestesia general. La carboxiterapia, lo debemos... ¿Dime? Me pega la piel, dijeron. Ok, por acá me estaban diciendo, no pudieron quedarse calladitos y me estaban diciendo una pregunta por ahí, decir algo de que se pega Y la lo que piel pasa es o que algo te así. quiero dejar hablar un poquito porque te hemos interrumpido mucho, porque obviamente el tema da para, ¿no? O sea, aquí nos pueden dar las 11 de la noche, pero te quiero dejar exponer un poquito para hacerte ahorita las preguntas. Listo. Otra de las tecnologías que se tienen que utilizar en un postoperatorio son las radiofrecuencias. Es una tecnología que utiliza onda electromagnética, que si sabemos que hay diatermia, sí, son radiofrecuencias monopolares. El proceso de la diatermia es aumentar la producción de colágeno por una estimulación de proteínas de choque térmico, haciendo una desnaturalización de proteínas y haciendo la remodelación del tejido, en este caso del cuerpo. Rico en colágeno, ayudar a mejorar, en este caso, todas las, digamos, los tejidos que se han generado o que fueron dañados a causa de la liposucción. Nuevamente lo explico, radiofrecuencias después de 15 a 20 días del postquirúrgico, no se lo coloquemos antes, todavía no ha pasado la fase inflamatoria crónica del cuerpo. Si lo hacemos antes podemos acelerar y ahí es donde va a haber aumento de colágeno y formación de empastamiento o de fibrosis. Claro hasta ahí. ¿Cuántas sesiones se deben hacer? Se deben de colocar 2 veces por semana. Un tiempo total de 30 minutos en todo el contorno donde se le hizo la liposucción. Hablemos de todo lo que es la parte anterior y todo lo que es la parte posterior del cuerpo. Si trabajaron en pierna, pues entonces tenemos que trabajar 5 a 7 minutos por pierna, teniendo en cuenta algo, es decir, que el equipo sea de potencia. Es decir, hay equipos que no calientan absolutamente nada y son esos importados que tienen varios electrodos y que la paciente nunca va a llegar a una temperatura que me permita estimular el fibroblasto. Entonces ahí va a ser de más tiempo y de más demanda el uso del cosmetólogo. Radiofrecuencias de plancha que llamamos nosotros. Sí. Corrientes rusas. Las corrientes rusas me ayudan más para un efecto de drenaje y solamente se tienen que utilizar en posquirúrgicos después de 1 mes y medio o 2 meses de posquirúrgico en una liposucción. En una lipectomía después de los 3 meses y si a la persona le hicieron una aplicatura de rectos abdominales, hay dolor a la palpación, de pronto hay reflujo y mucho dolor en esa zona, solamente se debe esperar hasta 4 o 6 meses para el uso de aplicaciones o equipos de contracción muscular, porque podemos hacer nuevamente que haya una diastasis de ese recto abdominal, o sea, que se rompa nuevamente la aplicatura que hizo el médico. Entonces hay que cuidarlo. Recuerden que cuando se hace aplicatura, muy posiblemente se hizo una dermolipectomía, es decir, que al paciente se le hizo una muy buena liposucción. Si nosotros vamos a hacer aplicación de tecnología como corrientes rusas, ¿qué necesidad
de colocar en una lipectomía con dientes rusas cuando el médico hizo una aplicatura, pues ya los rectos abdominales están fijos. Ya luego de pasar 6 meses de su posquirúrgico ya podrá hacer ejercicio. Entonces aquí no está tan recomendable. En un posquirúrgico como una liposucción lo podemos colocar después de los 2 meses, mes y medio, porque ya podemos empezar a generar un efecto positivo hacia los músculos para ir tonificando la piel. ¿Cuántas sesiones? 2 veces a la semana se hacen directamente en la corriente rusa. ¿En qué zonas? Pues directamente donde las zonas donde se hizo el procedimiento estético. ¿Qué otra tecnología tengo aquí? Lipoláser, que es lo que yo les hablo acerca de la fotobioestimulación. Los lipoláser solamente hacen como una termólisis en la piel. Esa termólisis es muy baja, me ayuda más a drenar líquidos, activar la circulación, y el color rojo me ayuda mucho a la reparación de tejidos. La electroporación es una técnica muy bonita porque si utilizamos estas ondas electromagnéticas que son de alto voltaje y de pulsos cortos, la electroporación es uno de los mecanismos para evitar la mesoterapia a temprana edad en un posquirúrgico. Aquí podemos colocar entonces, digamos, elementos, sustancias que sean tonificantes, que me permitan drenar, que tengan un efecto muy positivo a la hora de hacer un proceso antiinflamatorio. Puedo mezclar ciertas sustancias. A veces colocamos, por ejemplo, un Voltaren gel en mínima cantidad con un buen gel conductor. Utilizamos diclofenaco en gel para mejorar el dolor y la inflamación un poco de la zona. Sustancias ya, digamos, a nivel cosmético que me ayuden a reparar, que me ayuden a mejorar esa piel que se está perdiendo, que se ve cuarteada, que se ve desvitalizada, porque eso sucede en los primeros días. La piel se ve muy acartonada y muy seca porque se ha perdido su vascularización. Eso que la va a nutrir. La gran mayoría de electroporadores permiten eso. Hay electroporadores o corrientes, microcorrientes, que tienen una especie como galvanización. También me va a ayudar mucho a mejorar esa zona. Entonces la electroporación también se puede utilizar. Podemos hacer aplicación de sustancias 2 o 3 veces por semana durante los primeros 20 días del posquirúrgico. Bueno, por favor nos van dejando sus comentarios, qué tal les ha parecido esta clase. De verdad que para mí ha sido una clase magistral de posoperatorio, qué cosa tan increíble. De verdad que está excelente la clase, James, muchas gracias. Les pido que por favor vayan dejando sus comentarios, para nosotros es importante y para nuestro mentor es importante conocer ustedes como profesionales qué opinan de la clase que nos está dando James el día de hoy. Bueno, Jessy, mientras ellas me van ahí comentando, que ahí las estoy leyendo a todas, muchísimas gracias por los comentarios. Aquí les quiero mostrar posquirúrgicos de digamos, de unos implantes mamarios con una liposucción y lipomarcación. Estos son pacientes que me llegan a mí. Bueno, aquí vamos a tratar de no mostrar las partes íntimas de los pacientes. Esto es información más confidencial, pero personas que tienen, por ejemplo, aquí se había formado un seroma muy, muy grande, ¿sí? Aquí hubo una parte de necrosis de la piel, donde se hace desbridamiento, un masaje suave para reparar esa piel, llamar tejido granuloso y que inmediatamente empiece nuevamente a recuperar ese tejido. Antes de que ese enrojecimiento llegue, se necrose todo el tejido, hay que estar muy bien ahí y en contacto directo con el médico para ir mirando la evolución. Vamos a cambiar esa imagen, ¿sí? Acá nuevamente, aquí digamos, ya hay una necrosis, pero más que una necrosis es un tejido muerto y desvitalizado que se puede reemplazar por tejido granuloso utilizando cremas y ungüentos y haciendo que el proceso de evolución sea más rápido. Si yo lo dejo así, se aumenta la necrosis. En cambio, si yo hago suavemente activación con cremas, utilizamos mucho cremas que sean a base de, a ver si recuerdo, son geles que tienen árnica, caléndula, que tienen algunos principios muy vasoactivos para que llame ese tejido, se puede realizar. Esto, por ejemplo, ocurre cuando hay empastamientos de la cirugía,
porque hubo líquido acumulado en la zona, hay que hacer un pinchazo a ver si podemos, hay seromas, y luego de ese seroma empezar a utilizar diatermias, porque aquí el tejido ya está muy fibrosado o está muy empastado y tenemos que empezar a trabajarlo allí. Ya estos son complicaciones de los posquirúrgicos, malformaciones de los tejidos. Utilizamos muchas cremas como el fitoestimuline para reparar esos tejidos donde se ha perdido piel. Acá hay una dehiscencia de la herida, rompimiento de ese tejido por una lipectomía. La piel es muy delicada, por eso nosotros no podemos tampoco alterar en una lipectomía su temperatura tan rápido, porque la piel se puede franquear y romper con mucha facilidad. Eso también a veces es causado porque el médico deja muy débil la piel y la temperatura en la que utilizó el dispositivo de pronto calentó y quemó. ¿Listo? Y muchas gracias. Entonces, Yesid, no sé qué tal le pareció a las personas que se conectaron, preguntas que tengan. Jamesillo, antes de darle paso a las preguntas, que sé que hay bastantes, antes de darle fin a la capacitación, porque hay bastantes preguntas, como te digo, aquí nos podemos quedar hasta las 9 de la noche, hasta las 10 de la noche haciendo preguntas, porque el tema está extenso. De verdad te quiero dar las gracias, James. Yo me capacito constantemente porque, como tú sabes, tengo contacto con profesionales de la salud y profesionales de la estética todos los días, y para poder hablar de tú a tú con ellos, pues tengo que estudiar igual que ustedes. Entonces, de verdad que esto ha sido una clase magistral, hermano. De verdad que las mejores clases de posoperatorio que yo he estado, además de que el tiempo nos está corriendo, pero en 1 hora y media has hecho cosas espectaculares. Obviamente, lo que te digo, el tema es súper extenso. Yo les tengo una recomendación a todos los que están, la verdad. Si ustedes se dan cuenta, los mejores cirujanos plásticos tienen éxito porque invierten muchísimo en aparatología. Los cirujanos plásticos pueden fácil tener $1 millón o más en aparatología. Cuando ustedes, como profesionales de la salud, profesionales de la estética, estén invirtiendo en tecnología, por favor háganlo bien. ¿Sí? No se preocupen que porque este ultrasonido me sale más barato, es un ultrasonido chino. Sí, yo les digo, no todo lo chino es malo, hay cosas chinas que son muy buenas, ¿sí? Pero para darles a entender un poquito, cuando nosotros abrimos 2 equipos, uno chino de la versión mala y uno bueno chino o uno bueno nacional, es como cuando tú abres un reloj y adentro hay una pila, o cuando tú abres un reloj y está dentro de maquinaria. Exactamente igual pasa con los equipos. Cuando ustedes ahorran en la tecnología que invierten, los resultados son igual, son pobres, ¿sí? Son resultados que no van a ser buenos para el paciente, son que realmente que les va a dar a ustedes problemas. Entonces, no se compren 10 equipos, cómprense uno, pero cómprense un equipo bueno. Cómprenle a gente en la que ustedes confíen como proveedores, en los que tengan sus registros sanitarios al día, y los que sean personas confiables, porque recuerden que el paciente está en manos de ustedes, y cuando tenemos un paciente en nuestras manos es la salud y la integridad de una persona. Ustedes pueden cambiar la vida de una persona de manera positiva o de manera negativa. Entonces, seamos muy conscientes de eso. De verdad, están explotados los mensajes de felicitación aquí. De verdad que la clase está espectacular. Entonces, antes de dar paso a las preguntas, quiero que me las dejen ahí. Les vamos a regalar otros 5 minuticos de preguntas porque esto está una locura, pero yo les quiero hablar para que me vayan dejando las preguntas ahí. La gente me dice, oiga, ¿cómo puedo hacer parte de Praxis? Yo quiero estudiar con Praxis. Hay varias formas de ser parte de Praxis. La primera, estas clases gratuitas toda la semana, con James, con la doctora Arelis, con Wendy, con todos los mentores que vienen. Todas las semanas, o por lo menos cada 15 días, ustedes van a tener clases gratuitas para enriquecer sus conocimientos. La idea es que todos puedan aprovechar estos espacios. Obviamente son muy corticos, pero bueno, la idea es que puedan aprovecharlos. Y aquí les voy a mostrar un poco. Nosotros tenemos aquí como un parejo pequeñito, donde van a poder ver lo que está disponible en este momento en la plataforma. Nosotros en este momento tenemos más de 15 capacitaciones disponibles para ustedes, que entre entrenamientos, que nosotros le llamamos entrenamientos a los entrenamientos largos de 5, de 6, de 7, de 9, de 10 horas. Inclusive hoy hablamos mucho de enzimas. Ahorita a final de mes se va a subir el entrenamiento de enzimas, que consta de más de 6 horas.
el entrenamiento de hilos, que consta de más de 9 horas. Repito, esto es una actualización de información para ustedes, profesionales de la salud. Es imposible creer que de pronto nosotros les vamos a meter una carrera completa de medicina, o de enfermería, o de fisioterapia, o de estética en cursos de tan solo unas horas. Esto es una herramienta para que ustedes actualicen conocimientos, actualicen técnicas, de verdad que van a aprender muchísimas cosas, muchísimas, ¿sí? Entren a la comunidad de Telegram, donde van a recibir información de mucho valor y donde van a recibir información de todas las clases gratuitas. A final de este mes, nosotros debemos tener alrededor de los 20, 25 entrenamientos y capacitaciones para que ustedes sigan enriqueciendo sus conocimientos. Pregúntenos, ustedes pueden adquirir los entrenamientos de manera individual, o sea que ustedes digan, a mí solo me interesa este, quiero pagar este, lo pueden hacer. O adquirir la anualidad, que la anualidad les da acceso ilimitado durante un año, entiéndase bien, todo lo que se suba durante un año, entendiendo que todos los meses vamos a alimentar la plataforma por solo $600. Entonces, realmente todo lo que ustedes van a aprender por ese precio es increíble. Si ustedes quieren, si no quieren anualidad, quieren individual, lo pueden hacer. O si quieren seguir nada más las clases gratuitas, bienvenidos a esta comunidad de aprendizaje a todos. ¿Listo? Voy a leer algunas de las preguntas para ya cerrar esta capacitación tan increíble. Vamos a ver. James, muy agradecida por compartir tus conocimientos con nosotros. Flores para James, flores para James. La capacitación buenísima. Bueno, James, aquí había una pregunta que yo te quiero hacer porque no lo hablamos, la presoterapia en el posoperatorio. Ok, ¿qué sucede con la presoterapia, Jessy? Recordemos que las presoterapias hoy por hoy no son un equipo como antes, que utilizaba como una técnica de escama de pescado, digamos, que trabajaba de esta forma. Hoy utilizan unas bolsas de aire que son muy parecidas, o bueno, hacen una presión en diferentes zonas del cuerpo y con un método centrípeto, es decir, de los pies a la cabeza. Cuando yo utilizo la presoterapia en postquirúrgicos, primero el paciente ya debe haber drenado totalmente líquidos, ya debe estar en un tiempo de 15 días y que allí me recupere todo lo que es la parte de circulación venolinfática, porque aquí ya estamos haciendo un ejercicio mucho más muscular, más de recuperación venosa y linfática. Aquí no es que si yo coloco la presoterapia me va a drenar los líquidos intersticiales, no. Y recuerden que la cirugía se hizo en un tejido subcutáneo rico en líquidos intersticiales, o ahí es donde se involucra toda la parte de drenaje. Entonces, muy seguramente la presoterapia nos va a ayudar a drenar líquidos del espacio venolinfático, pero más en otro tipo de alteraciones cutáneas que en los postquirúrgicos. Si la paciente o digamos el terapeuta tiene una presoterapia, se lo recomiendo colocárselo al día 10 si no hay drenajes, al día 15, al día 20 si no hay drenajes, como técnica de combinación en un proceso de postquirúrgicos. Bueno, para las personas que dicen entramos tarde, qué lástima, esto va a quedar grabado en el feed. Ustedes van a poder ver esta y todas las capacitaciones que hemos hecho gratuitas están en nuestro feed, o sea, en nuestro Instagram. Ustedes pueden entrar y buscar las clases. James ya es la tercera clase que da. Llevamos 2 con la doctora Arelis y 2 con Wendy. ¿Listo? También quiero que tomen un pantallazo de esto porque en la parte de abajo se fijó un mensaje donde dice en nuestro WhatsApp, que es más 57 porque estamos en Colombia, 350-7155-914, para que ustedes pregunten todas las dudas que tengan acerca de los entrenamientos y las modalidades, ¿ok? James dice, ¿por qué pasa eso de la piel negrita al pie de la cicatriz? Creo que era cuando hablabas de la muerte del tejido, la necrosis del tejido, ¿no? Ocurre por varios factores. A lo que yo les mencionaba, puede haber pasado de que el tejido al cerrar, porque eso más que todo ocurre en las lipectomías, al cerrar quedó muy delgado, entonces la piel no tiene un proceso de granulación completo para agarrarse de ahí y poder reparar y reestructurar esa unión, digamos, epidérmica y dérmica para poder cerrar esa piel. Entonces ocurre porque empieza a haber poca circulación, muerte de ese tejido muy localizado y empieza a notarse ahí ese negrito. Lo que yo le digo, aquí trabajamos de manera interdisciplinaria con el médico. ¿Qué hay que hacer? Hay que remover, hay que masajear, hay que activar esa circulación, hay que evitar que esa zona pierda vida y empiece a consumirse más tejido y empiece a necrosarse. Y el riesgo más
más fuerte de una lipectomía no es ni siquiera que se abra, porque a veces sucede que hay dehiscencia en la gran mayoría de lipectomías. El mayor riesgo de generar una infección o que llegue aquí a proliferar una bacteria. Entonces es lo que cuidamos. Entonces a la hora de trabajar un postquirúrgico, el conocimiento de un manejo de heridas también es importante. Cuando es una herida que va a cerrar bien o una herida que va a cerrar por segunda intención. ¿Qué productos o medicamentos debo de colocar? Coloco fitoestimuline, ya no estamos utilizando las técnicas antiguas, panela raspada, gelatina sin sabor. Ahora la tecnología nos ha permitido utilizar nuevos productos que reparan o aceleran el proceso de reparación. Entonces todo esto es lo que ocurre cuando se mueve ese tejido, esa parte negrita que ustedes están viendo. Oiga, James, vamos a tirarles aquí un datico a ellos, ¿no? Importante, y corrígeme si estoy equivocado, el consumo de péptidos bioactivos de colágeno en los pacientes en pre y posoperatorio. Escúchenme bien, péptidos bioactivos de colágeno. Yo hablo en general porque vamos dirigidos a toda Latinoamérica, pero les hablo, digamos, puntualmente de Colombia. Cuando ustedes quieren un péptido bioactivo de colágeno, es un producto que por lo general a la gente le parece costoso, pero no entienden la diferencia con los 300.000 colágenos que hay en el mercado o con el colágeno que le aporta las patas de gallina, por así decirlo. Que realmente no aporta nada, sino es un placebo, pero es muy importante que ustedes como profesionales de la salud entiendan la diferencia entre un colágeno común y corriente, ¿sí? Y un péptido bioactivo de colágeno, que creo que tú nos puedes explicar un poquito más qué le aporta al paciente y cuál es la diferencia. Claro, ¿qué sucede con los péptidos bioactivos de colágeno? El nombre lo dice, bioactivo. Tiene una mayor biodisponibilidad a la hora de consumirlo. Recuerden que nosotros en nuestro cuerpo a lo que nos alimentamos hacemos una síntesis o hay unas enzimas que pueden atacar esas mismas propiedades que pueden ayudar a mi cuerpo. Entre esas está la colagenasa, ¿sí? Ahora, si yo utilizo un péptido bioactivo de colágeno, él está muy bien cuidado y la mayor biodisponibilidad de él es que pasa más fácilmente al sistema circulatorio. Al llegar al sistema circulatorio y tener mayor biodisponibilidad, esos péptidos de colágeno activos o bioactivos van a llevar directamente esos nutrientes a zonas donde se van a reparar los tejidos. Entonces, hay un protocolo muy chévere y es que dentro de los productos que hasta el mismo Yesid maneja, hay que hacer trabajos antiinflamatorios, pero que sean de manera natural, no un producto que me desinflame y contrarreste los procesos inflamatorios, que active el sistema inmunológico que se perdió al proceso de una anestesia general. Y a la hora de reparar un tejido, entonces ahí es donde debo utilizar péptidos bioactivos de colágeno. Los péptidos son algo mucho más pequeño que unos aminoácidos y que una proteína como es el mismo colágeno. Entonces, al ser más pequeño, entra al cuerpo de una manera más rápida y puede reestructurar o acelerar los procesos de remodelación cutánea de una manera más rápida. Ok, James, creo que es suficiente por el día de hoy. De verdad te voy a dar descansar porque la clase estuvo una locura. De verdad te agradezco muchísimo. Muchísimas gracias a todos los profesionales que estuvieron presentes. Va a quedar grabado en nuestro feed. Dejen sus preguntas. Voy a compartirlo. El en vivo se va a compartir con James. Vayan y sigan a James. Sigan a James para que vean todo su trabajo, para que vean a quién tienen aquí enfrente, para que las personas que no están en Colombia y no lo conocen sepan de quién están aprendiendo, pero creo que la clase de hoy les dejó muy claro de quién están aprendiendo. Sin embargo, les recomiendo que lo sigan, les dejen todas sus preguntas, que entren de una vez a Praxis, van a contar con la compañía de James durante un año. Entonces, no sé, te agradezco muchísimo. No sé si quieres agregar algo más para ya darle finalización a este en vivo el día de hoy. Sí, a todas las personas que se conectaron hoy, que siguen a Praxis Studio, a James Estética, la oportunidad es de convertirse o ser parte directa de la comunidad más grande de esteticistas en Latinoamérica y poder acceder a varios cursos, que yo sé que va a haber una anualidad, pero si ustedes pueden adquirir la anualidad hoy, van a poder que por ese valor, esto ya es comercial, pero quiero hacerlo para que no se pierdan luego las capacitaciones o los entrenamientos que vamos a hacer, Yesid.
Hoy por hoy, tú lo has dicho, ¿qué entrenamientos tenemos? Tenemos a la doctora Arelis Castro, que tiene una información válida, preciada en Botox, ácido hialurónico, todo lo que es mesoterapia, que es importante conocerla como técnica, lo que son hilos PDO, ácido hialurónico reticulado, lo que son las cápsulas de entrenamiento que son cortas, pero que nos dejan mucha información. Está el tema de microagujas con Mónica Morales y está a través mío todo lo que es la técnica de estimulación o retracción cutánea con fibroblastos. Entonces los invito a que se chequeen la página de Praxis. Estamos haciendo lo mejor que podemos para poder llegar con entrenamientos de manera online, pero de calidad y con muy buenos profesionales, y sé que van a venir muchos más. Bueno, James, muchísimas gracias. Buenas noches a todos. Los esperamos la otra semana. Vayan a Telegram. Si no tienen el enlace para ir a Telegram, pregúntenselo a James o pregúntenos a nosotros por interno. No se pierdan todo lo que va a haber por esta comunidad. Muchísimas gracias a todos y una feliz noche. Chao, chao.